Miren aquí esta situación, esta fotografía es un esquema en la cual quiero representar un poquito las dificultades que nosotros vamos a tener a la hora de trabajar con un perno metálico. Por ejemplo, ¿ah? Miren aquí, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que usted tomó una radiografía, el paciente ya venía con una corona previa, por ejemplo, y usted toma una radiografía y ve ese perno metálico? Bueno, usted hace su restauración, hace sus preparaciones, etcétera, coloca su restauración final y les tiene este aspecto como estamos viendo ahora en esa fotografía, donde claramente se me ve un halo gris, se me ve una sombra gris en esa restauración, y muchas veces también ese halo gris se me transporta también a mi región cervical, y cuando tengo asociado en esa situación clínica a un biotipo fino, todo el contorno también gingival, muchas veces también se va a ver ese halo gris. ¿A quién no le ha pasado esa situación? A mí muchas veces. Quiero ver esas manitos, a ver si a usted también le ha pasado alguna vez esa situación. Probablemente sí, porque es una situación muy común. Es una situación en la cual es del día a día, del día a día. ¿Y cuál es el problema que vamos a tener? Que cuando no tenemos un buen control de la translucidez y de la opacidad de nuestro material restaurador, en este caso cerámica, muchas veces, ¿qué nos va a pasar? Nosotros vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener ese halo gris, ese halo desagradable. ¿Ok? Y que muchas veces al paciente no le va a gustar, a usted no le va a gustar, y si está, como comenté, si está asociado a un biotipo fino, probablemente ese halo también se va a ver en la región cervical, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que ver? Primero, aquí nos va a producir mucha duda el material restaurador. ¿Mm? Yo creo que ya lo he comentado en otros momentos, pero eh, cuando nos enfrentamos a un núcleo metálico o a un sustrato desfavorable, que sería esta situación, de forma general, cuando estamos trabajando en un perno metálico es porque el paciente ya tiene una restauración previa, que es una corona. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que nos va a dificultar la elección del material. La elección del material en este caso es muy importante. Pero va a depender, la selección del material está en la dependencia directamente, mire, directamente de nuestro abordaje que nosotros vamos a hacer. Porque si yo no, por ejemplo, si yo no le hiciera nada a ese perno metálico, yo voy a necesitar un material restaurador que tenga una opacidad aumentada para poder ocultar ese metal. Y eso es correcto. Pero, ¿cuál sería el riesgo de esa situación clínica? Bueno, que seleccionemos un material en el cual esa opacidad sea muy aumentada y al contrario, opacamos el núcleo metálico, pero la restauración se ve blanca, se ve de alto valor, no se ve natural. También sería un extremo. El otro extremo sería lo que tenemos aquí en la foto, que que el material restaurador tenga no tenga una opacidad adecuada, siendo más translúcido y viéndose este halo gris. Entonces, la elección del material es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Ahora, pero, pero, esa situación va a estar en la dependencia del tipo de, ¿cómo podría decir? El tipo de sustrato que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué alternativas nosotros tendríamos? O mejor dicho, ¿qué abordajes primero? Yo tengo que definir el abordaje que quiero hacer. Bueno, primera opción, yo vería mediante radiografía, ¿no es cierto?, la posibilidad de remover este perno. ¿Mm? Viendo si la espiga es muy larga, está bien adaptada, probablemente va a ser muy difícil de remover,
o el estrés que yo pueda generar a la hora de intentar remover me puede generar algún grado de fractura o algún inicio de fractura. Entonces, en situaciones cuando yo tengo un perno metálico colado, ¿no es cierto?, con una espiga muy larga y muy bien adaptada, probablemente lo voy a dejar porque no quiero correr el riesgo de que me pueda damnificar, por ejemplo, déjenme cambiar aquí la fotografía. Déjenme cambiar aquí la fotografía. Entonces, probablemente ese perno metálico yo no lo voy a remover. Ahora, si yo tengo una espiga corta, mal adaptada, mediante la utilización, por ejemplo, de ultrasonido, perfectamente podemos intentar la remoción. Si consigo removerlo, bueno, voy a hacer algún abordaje conservador, un abordaje adhesivo, una reconstrucción con resina compuesta, por ejemplo, para poder recuperar, ¿no es cierto?, esa estructura y poder hacer mi trabajo, que sería una situación muy ideal. Pero como dijimos, no siempre podemos hacer ese abordaje. Entonces, cuando no podemos remover nuestro perno metálico y estamos obligados a trabajar con él, yo diría que podríamos tener dos abordajes y la dependencia de ese abordaje es el tipo de material que nosotros vamos a seleccionar. Por ejemplo, vamos a pensar, no conseguí retirar mi perno metálico y en este caso voy a trabajar con él. Bueno, yo puedo hacer mi preparación, ¿no es cierto?, creando un espacio para el material restaurador, por lo tanto voy a tener que disminuir el volumen de esa restauración, de ese volumen metálico, haciendo mi preparación, ¿no es cierto?, con los planimetría adecuada, ¿no es cierto?, y a partir de ahí crear el espacio para mi material restaurador. En este caso, el material restaurador va a cumplir algunos objetivos. Uno de ellos es que necesita opacar ese núcleo metálico, pero al mismo tiempo me tiene que dar el color final de mi restauración. Por lo tanto, esa opacidad y translucidez que tiene que tener ese material tiene que ser adecuado. Y eso va a estar mucho en la decisión de hacer un análisis en los dientes vecinos. Si mis dientes vecinos son translúcidos, si mis dientes vecinos son más opacos, si son más cromáticos, etc. Entonces, en esos casos que estamos hablando, donde yo voy a hacer una reducción del volumen, algunas opciones de materiales podríamos tener. ¿Ah? Algunas opciones podrían ser un disilicato, dependiendo del grado de opacidad del disilicato. Podríamos trabajar con una circonia, podríamos inclusive hasta trabajar con una restauración metal cerámica, que también podría ser una opción. Más dentro de las alternativas que hoy tenemos, yo diría que disilicato de litio y circonia son buenas opciones, pero y aquí viene un dilema, es decir, yo estoy diciendo disilicato, estoy diciendo circonia, pero ¿cuál es dentro de las alternativas? Como nosotros sabemos, tenemos 5 niveles de opacidad y de translucidez dentro del disilicato de litio. Tenemos varias alternativas de opacidad dentro de las circonias también. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es decir, ¿cuál de esas circonias sería la más adecuada para poder trabajar? Entonces, son situaciones en las cuales nosotros tenemos que tener el cuidado para poder hacer la selección de ese material restaurador de forma correcta. ¿Cuándo entonces el material restaurador cumple un rol importante? Cuando yo hago un abordaje en el cual no le hago nada al perno y simplemente hago mi preparación, creando espacio. Y ahora eso es importante. Yo tengo que generar un espacio. Es decir, necesito de un espacio para poder opacar, crear capas de cromaticidad y poder permitir al laboratorio que pueda estratificar su cerámica y de esa forma obtener naturalidad. ¿Cuál es el riesgo? Mírelo aquí algo interesante. ¿Cuál es el riesgo de trabajar con poco espacio y obligatoriamente trabajar con materiales opacos? De que se me genere una restauración de alto valor, menos cromática y poco natural.
¿ok? Y poco natural. Ese es el riesgo de cuando estamos trabajando con un núcleo metálico, dejar poco espacio para el laboratorio. En este caso, como es un núcleo metálico, no voy a ir en desmedro, ¿no es cierto?, de que estoy eliminando estructura dentaria. Si yo tuviera que dejar espacio a expensas de mi estructura dentaria, yo lo tengo que pesar, pero en este caso yo simplemente voy a reducir el espacio que yo necesito porque es simplemente un perno metálico, por lo tanto el desgaste previo ya fue hecho, entonces yo voy a disminuir el volumen para crear ese espacio. ¿Qué es importante aquí? Algunos trabajos relatan situaciones de este tipo en las cuales van a ser trabajadas con restauraciones libres de metal, es decir, circonia, disilicato de litio. ¿Ah? Yo personalmente me gusta este tipo de situación, no trabajarlo ¿cómo podría decir?, con restauraciones monolíticas y maquillaje. El maquillaje muchas veces no es suficiente para crear esa profundidad y esa naturalidad. Cuando yo estoy trabajando en un sustrato desfavorable, como sería el caso de ahora que estamos comentando del perno metálico, yo prefiero trabajar en esos casos con estratificación, ya tener una estructura, como dice aquí Andrés dice un casquillo de circonia o de disilicato, que son opciones, ¿no es cierto? Y poder estratificarlo. El hecho de yo hacer una restauración monolítica en un perno metálico, donde voy a tener prácticamente un solo color y simplemente la parte estética hacer maquillaje, muchas veces ese maquillaje en situaciones extremas como un núcleo metálico no va a ser suficiente para dar naturalidad. En esos casos yo prefiero trabajar con una técnica estratificada. Va a permitir generar las capas necesarias, la profundidad necesaria y de esa forma mi restauración va a tender a quedar mucho más natural, permitiendo al laboratorio tener más herramientas para ocultar ese sustrato y poder dar naturalidad. Entonces, mi abordaje en ese tipo de casos sería hacer una estructura que tenga una opacidad suficiente para ocultar ese núcleo metálico y crear el espacio para poder estratificar. De esa forma sería mucho menos sensible el resultado final y mucho más predecible. ¿Ah? Antonio aquí dice, ¿la pastilla HO de disilicato puede servir en un caso, doctor? Sí, es una opción, tanto el HO, tanto del disilicato de litio y también el circonia. Pero aquí entramos a algunos detalles, Antonio, y eso es un buen comentario, Antonio, donde puedo estar equivocado, o faltar, no equivocado, sino que me puede estar faltando información. Como muchas empresas, después que Ivoclar pierde no pierde, sino se les vence la licencia, ¿no es cierto?, para tener la fabricación exclusiva de disilicato de litio, otras empresas comienzan a fabricar disilicato de litio, por ejemplo, Haas, por ejemplo, GC, hay varias empresas que tienen también disilicato de litio, pero me puede estar faltando información. Creo que la única empresa dentro de los fabricantes de disilicato de litio que tiene HO, creo que es Ivoclar. Puedo estar equivocado en el comentario que estoy haciendo. ¿Ah? Si alguien sabe que otras empresas, por favor, que tengan HO, ¿ah?, también me hace el comentario, por favor, aquí, me lo puede escribir. Por lo que yo tengo entendido, la gran mayoría tienen HT, LT, MT, más HO, creo que solamente es Ivoclar quien tiene por el momento. Entonces, en ese sentido, y ahí haciéndole dice aquí también el color. Ya vamos a ir, Chelín, vamos a ir a ese otro abordaje. Entonces, haciéndole un complemento a la pregunta de Antonio, como Ivoclar es el único aparentemente que tiene HO de disilicato de litio,
eh, se tiene una mejor estandarización de la opacidad. Tú sabes cuánto es la opacidad del HO para disilicato de litio en IMAX. Lo que no sucede, por ejemplo, con zirconia. Ok, alguien podría decir, sí, zirconia es una muy buena opción. Sí, pero ¿cuál zirconia? ¿Cuál zirconia? Porque, por ejemplo, una cofia de zirconia de, no sé, de 0,5 milímetros, 0,6 milímetros de grosor, por ejemplo, de Ivoclar, la opacidad es muy distinta a la de Noritaki, o a la de Shofu, o a la de Vita. ¿Por qué? Porque cada empresa coloca una opacidad específica a su zirconia. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, el generalizar y decir, mira, tú lo puedes hacer con zirconia, núcleos metálicos es una muy buena opción zirconia. Ok, sí, pero ¿cuál zirconia? Se necesita una opacidad adecuada. Puede ser que la de Ivoclar sea más translúcida que la de Noritaki o la de Noritaki sea mucho más opaca que la de, no sé, que la de Vita. Estoy simplemente conversando. Entonces, ojo, ¿cuál zirconia? Entonces, una recomendación para quien haga este tipo de abordaje es siempre copiar, es probar la cofia. Pruebe la cofia y vea directamente en boca si la cofia por sí sola tiene la capacidad también de poder ocultar ese núcleo metálico. Si ella se ve gris es porque está faltando opacidad. Inclusive hay algunos trabajos que relatan que el grosor de esta estructura de zirconia debería ser entre 0,5 y 0,7 milímetros, porque está en la dependencia de cuál es la opacidad que tenga esa zirconia. Puede ser que una zirconia de alguna marca con 0,5 sea suficiente, pero con otra sea necesario 0,6 o con otra 0,7, porque en la medida que yo aumento el grosor, disminuye la translucidez del material, más estaría en la dependencia de qué tipo de material. Entonces, ese sería un abordaje, podría ser un abordaje.